Gloria al Señor. Qué bueno, me costó llegar, pero gracias a Dios estoy acá. Qué bueno es poder estar acá con ustedes. La verdad es que, como dijo el pastor, tuvimos un fin de semana muy hermoso, tuvimos la posibilidad de acompañarlos con varios hermanos, hermanas, y fue bueno, ¿no? Fue bueno, fue de bendición poder estar con él, acompañarlo, y uno se siente, la verdad, se siente honrado de pertenecer a las Asambleas de Dios. eh, Porque es una organización que lleva muchos años permaneciendo con una palabra sana y y que ha bendecido a tantas personas, tantas personas han llegado al conocimiento del Señor gracias a esta organización. Así que uno la verdad es que cuando ve a tantos predicadores buenos, con buena palabra, a tantas personas que han construido, que han puesto el primer ladrillo en las asambleas de Dios, realmente uno se siente muy orgulloso, muy feliz de pertenecer a esta organización. Hay iglesias que no tienen organización y que están súper solitas, y creo que eso es una bendición para nosotros el saber que hay un respaldo, hay una organización, hay cosas que se están haciendo y eso es importante. El Señor se está moviendo y nosotros queremos ser parte de lo que el Señor está haciendo. Eh, queremos crecer, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? Que el Señor va a buscar a esa oveja que se perdió y deja a las demás. Pero hay algo interesante en esa parábola. Para que el pastor, el buen pastor, vaya a buscar esa oveja perdida, tienen que haber ovejas maduras para que no se arranquen del rebaño. ¿Se imaginan? El pastor va a buscar a la oveja perdida y después cuando vuelve quedan 10. ¿Y qué pasó con la otra? ¿Qué pasó con las otras? Se fueron, se escaparon, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo importante. Necesitamos enviar, necesitamos capacitar, necesitamos abrir iglesias, necesitamos enviar misioneros, pero tiene que haber una iglesia madura para que el buen pastor vaya, para que personas vayan. Entonces es importante y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros crecer. Hay una responsabilidad individual y colectiva. Gloria al Señor por eso. Y hoy quiero compartirles lo que hemos estado hablando, es el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos, capítulo 9, el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y lo voy a leer en Reina Valera. Voy a leer solo 3 versículos, del 1 al 3, y lo demás lo vamos a ir contando. Jesús capítulo 9, del 1 al 3. Si se lo encontró, me dice amén. Muy bien. Entonces leemos en el nombre del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Voy a repetir el último versículo. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Padre, gracias te damos por esta palabra, porque tu palabra, Señor, nos nutre, nos bendice, Señor. Tu palabra es buena para nosotros, papá, y nosotros queremos, Señor, ser bendecidos a través de tu palabra, Señor.
Tu palabra, Señor, es tu voz en este tiempo, papá. Y cada palabra, Señor, que nosotros escuchemos, de todas las voces que escuchamos, nosotros queremos filtrarla a través de tu palabra, porque creemos, Señor, que tu palabra es segura para nosotros. Señor, ayúdanos a entenderla correctamente, Señor, y que su palabra, Señor, cumpla su propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, amén. Bien sabemos que los fariseos permeaban la cultura de la época. Los fariseos establecían los parámetros de lo que era bueno y de lo que era malo, de lo que era correcto y de lo que era incorrecto, de lo que era o no era de Dios. Y de eso generaba una responsabilidad colectiva entre lo bueno y lo malo en la época, ¿no? Y qué peligroso es, pensaba yo, qué peligroso es cuando nosotros ponemos los parámetros de lo bueno y de lo malo en nuestra cultura. Porque hemos entendido que nosotros no predicamos moral, nosotros no predicamos buenas costumbres ni malas costumbres, nosotros somos llamados a predicar a Jesucristo. Porque ¿cómo le vamos a decir a una persona que está haciendo mal cuando no ha conocido a Jesús? ¿Me entienden, verdad? ¿Cómo vamos a pelear por muchas cosas cuando ellos no han sido, no han abierto su entendimiento? Entonces es importante entender que nosotros no predicamos moral, no predicamos buenas costumbres, sino que predicamos a Jesucristo. Gloria al Señor. Y estos primeros 3 versículos son muy interesantes porque Jesús iba pasando y vio a un hombre ciego de nacimiento. Probablemente este ciego era una persona reconocida por el pueblo, ¿no? Una persona que es ciego de nacimiento generalmente es una persona que es reconocida. Más cuando la cultura de la época te decía que si tú estás ciego es porque algo hiciste o porque tus padres hicieron algo. Ese era el pensamiento, esa era la enseñanza. Las escuelas rabínicas, las escuelas de los fariseos especialmente, enseñaban de que si tú estás enfermo es porque algo hiciste. Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces, esta persona no pasaba desapercibida, ¿no? Entonces, los discípulos le preguntaron al Señor, fueron los discípulos los que le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó sus padres? Y hay algo interesante ahí, porque pareciera que los discípulos eran bien religiosos, pero la verdad es que ellos tenían motivos para preguntar lo que preguntaron. ¿Por qué? ¿Por qué tenían motivo? Porque hay otras instancias de los discípulos que estuvieron con Jesús y que sucedieron cosas muy parecidas. En Juan capítulo 5, versículo 14, cuenta la historia del hombre en el estanque de Betesda. Y Jesús le dice, no peques más para que no te venga algo peor. No peques más para que no te venga algo peor. En Juan capítulo 8, versículo 11, la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. En Juan capítulo 8, versículo 24, los líderes judíos se opusieron a Jesús. Y Jesús les dijo, porque si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Entonces los discípulos entendían que el pecado trae una consecuencia, que el pecado va a generar un problema. No sé cuántos ya lo han experimentado. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que el pecado genera problemas en nuestra vida? Hasta el día de hoy el pecado sigue generando problemas. Pero generalmente no es una enfermedad. Hay pasajes bíblicos en donde el pecado sí genera enfermedad, pero no es una regla, no es una regla general. Entonces, el pecado sí genera consecuencias, sí genera un problema, pero
generalmente no es una enfermedad. Y creo que hay algo importante acá. Una señal inicial de que usted y yo estamos madurando es distinguir cuando un problema es causa de un error personal o es cuando es causa de las circunstancias o es porque Dios también está haciendo algo ahí. Dios está tratando con su vida. Una señal de madurez es distinguir cuando un problema es causa de un error personal o porque Dios está tratando con tu vida o porque ha sido parte de las circunstancias. Yo creo que ya sea por un error personal o por las circunstancias, Dios de igual manera trata con nosotros. ¿Amén? Porque creemos que ya sea la una o la otra, el Señor transforma lo malo en cosas buenas, ¿no? Lo que fue maldición en algún momento va a ser bendición. Esa es una palabra que tú tienes que tomar. Si tú has decidido seguir al Señor, lo que fue maldición en tu vida, el Señor lo va a generar en bendición, va a repercutir en bendición. Va a ser una escuela para que tú bendigas a muchos. Entonces creo que es importante entender y distinguir cuando un problema es causa de un error personal o causa de las circunstancias. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen un problema y no asumen su error. Y culpan a las circunstancias o culpan a Dios, ¿no? A mí me pasó mucho. Yo tuve compañeros cristianos en la universidad y en el colegio. Y recuerdo conversaciones muy graciosas. Dios me está dando pruebas tan fuertes, hermano, tan fuertes. Estoy achacado. Tengo puros rojos en matemáticas. Puros rojos en matemáticas. ¿No? Recuerdo, matemáticas eran complicados. Para mí también, ¿no? ¿Y estudiaste? No. Entonces, ¿por qué le dices prueba? Si no estudia, flojera. Estudia. ¿No? Nada que prueba acá. ¿No? Estudia. Si estudias, la cosa va a ser más ligera, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos un problema, pero no asumimos nuestro error, ¿no? He escuchado muchas personas que dicen, Dios me tiene en el desierto, estoy pasando, ¿sabes qué, Esteban? Estoy pasando un desierto, porque estoy teniendo muchos conflictos con mis compañeros de trabajo. Ah, sí, mira. Sí, también con algunas personas de la iglesia, de mi comunidad de fe. ¿No será que usted no reconoce una actitud negativa de usted mismo frente a los demás? Entonces nosotros le llamamos desierto, ¿no? Nosotros los llamamos desierto, pero necesitamos entender y hacernos responsables cuando las consecuencias de ese pecado, cuando hay situaciones que vivimos y son consecuencias nuestras, de nuestro error personal. Y muchas veces pasa al revés. Muchas personas creen que es consecuencia del pecado, la situación que estás viviendo, cuando hay un trato especial de Dios con tu vida y no tiene nada que ver con el pecado. Esteban, estoy sin trabajo. No sé, un ejemplo, ¿no? Es que, ¿sabe por qué yo creo que estoy sin trabajo? Porque mi boca pecó hace un par de días. Y en vez de decir pucha, se me salió lo otro. Cambié la P por la CH. ¿No? Entonces yo estoy seguro que si fue por ese garabato que se me salió es porque estoy sin trabajo. Y probablemente no. Y probablemente es un trato que Dios está teniendo con tu vida para que tú puedas madurar, para que tú puedas progresar, para que tú puedas confiar en Dios. Gloria al Señor. Y en estos versículos, en estos 3 versículos, la historia va a seguir y seguir y seguir porque la historia es larga. Porque esta sanación del ciego de nacimiento va a traer consecuencias para Jesús y para sus discípulos, ¿no? Entonces Jesús en el versículo 3 dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Gloria al Señor.
hay milagros, hay cosas que tienen que suceder para que Dios se manifieste en otros. Hay personas que necesitan milagros, ¿no? Y yo quiero compartirles en esta hora el título. Me costó ponerle un título, pero si le tuviera que poner un título en este momento es cultura de la religiosidad versus cultura del reino. Y solamente quiero aclarar 3 diferencias con respecto a la cultura de la religiosidad y la cultura del reino. Creo que tenemos la responsabilidad individual y colectiva de generar una cultura bíblica. Usted y yo tenemos la responsabilidad de generar una cultura bíblica y no religiosa en nuestras comunidades de fe. Tenemos esa responsabilidad, tanto individualmente como colectivamente, ¿no? Porque las culturas se construyen, ¿no? Las culturas se van construyendo. Y nosotros por ahí muchas veces hemos construido una cultura en donde es más valiosa la cultura de la religiosidad que la cultura bíblica. Entonces nosotros tenemos que notar algunas diferencias, Fíjense que después que Jesús sana al ciego de nacimiento, lo hace con lodo, ¿no? En algunas versiones dice que escupe, ¿no? ¿No? A la tierra y forma un lodo, ¿no? Y eso va a generar muchas complicaciones porque va a ser un día de reposo. Más adelante va a decir que es día de reposo, entonces eso va a ser muy complicado, ¿no? Y número 1, una de las diferencias entre la cultura de la religiosidad y la cultura del reino es que la religiosidad mantiene al que sufre en el mismo lugar. Escuchen bien esto. La religiosidad mantiene al que sufre en el mismo lugar. Hablamos de religiosidad y hablamos de legalismo cuando nuestras tradiciones, cuando nuestros preceptos son más fuertes que el amor hacia el prójimo. Están primero que el amor hacia los demás. Y la religiosidad mantiene al que sufre en el mismo lugar. Pero la cultura del reino manifiesta a Jesús para cambios trascendentales. Fíjense el versículo 13 y el versículo 14. Llevaron ante los fariseos, eran los que conocían a este ciego, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Y saben cuál es el problema? Es que a los fariseos no les importó que el ciego de nacimiento haya sido sano. No les importó, le dio lo mismo. No le importó. ¿Qué es lo que le importó a los fariseos? Que Jesús sanó en día de reposo. ¿Y saben qué? Hay algo que me impacta mucho, es que los fariseos no tenían problema en que el ciego permaneciera ciego. De hecho, le favorecía. De hecho, yo me atrevería a decir que le favorecía. ¿Por qué? Porque así sustentaban su argumento teológico. Sí, así no se les derrumbaba su teología. Porque ¿cuál era la teología del fariseo? Si estás en esta situación, es porque algo hiciste. Y no es el único caso que hay. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Hechos capítulo 3, del 1 al 2, dice: un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Entonces a los fariseos les favorecía que no hubieran cambios, ¿no? Y creo que nuestra religiosidad y nuestro legalismo en los tiempos de hoy
no permite los cambios trascendentales que necesitamos como comunidad de fe para impactar el entorno en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿por qué hablamos de religiosidad? Porque es un peligro y es una amenaza para el mover de Dios en este tiempo. Es una amenaza, hermanos, es un peligro y nosotros debemos descubrir, porque en cada uno de nosotros hay algo. Tal vez usted dice, yo no soy fariseo, Esteban, pero algo de religioso tenemos. Y nosotros tenemos que irnos desintoxicando de eso. Es peligrosa la religiosidad, ¿no? Porque se mezcla y hace una amalgama con la cultura evangélica del tiempo de hoy, ¿no? Entonces limita el mover de Dios, corrompe el mensaje de Jesús y ponemos una muralla entre nosotros los cristianos y los que no conocen a Jesús. Entonces eso es grave. Y si es grave, es digno de que nosotros podamos conversarlo y podamos hablarlo. Entonces, número 1, la religiosidad, el legalismo, mantiene al que sufre en el mismo lugar. Pero Jesús tenía algo que decir a la cultura, algo que decir, ¿no? Algo que decir. Y le decía, bueno, le hizo el tema con el lodo, ¿no? Se lo puso en los ojos y le dijo, ve, anda al estanque de Siloé, ¿no? Y luego lávate, vuelve. Eso hizo, obedeció y pudo ver por primera vez, ¿no? Entonces la cultura del reino manifiesta a Jesús para cambios trascendentales. Nosotros necesitamos constantemente ir cambiando, ¿no? Ir cambiando la perspectiva, ir cambiando el pensamiento, dejarnos transformar, como dice Romano, ¿no? Por el Señor. Entonces creo que es importante, sin descuidar, por supuesto, la palabra, el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no cambia, ¿no? Pero los diseños sí cambian, los diseños de Dios sí cambian. Las formas, la multiforme gracia de Dios, sí, hay muchas, ¿no? Entonces entendemos que la religiosidad mantiene al que sufre en el mismo lugar y la cultura de reino manifiesta a Jesús para cambios trascendentales. Número 2, la religiosidad se esconde detrás de Dios para disimular su egoísmo. Mientras que la cultura del reino manifiesta el amor de Jesús en acciones. En acciones. El primero es cambios trascendentales. El segundo, acciones. Versículo 16. No lo leímos, pero lo leemos ahora. Y dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Versículo 16. ¿No? Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Los fariseos no podían ver lo que estaba sucediendo. No podían ver lo que estaba sucediendo. Fíjense que la religiosidad en nosotros va a provocar ceguera espiritual. Va a provocar ceguera espiritual, ¿no? Y el ciego pudo ver. Pero todavía no tenía una comprensión completa de quién era Jesús, porque le van a preguntar, los fariseos le van a preguntar al ciego, ¿y quién crees que te sanó? ¿Quién crees que era él? Y va a decir, yo creo que era un profeta. Va a decir el ciego de nacimiento. Yo creo que era un profeta. Si me sanó es porque era un profeta. ¿Sí? Y sí, era un profeta, pero no solamente era un profeta. Y no solamente era cualquier profeta, ¿no? Entonces tenía una comprensión limitada de quién era el Señor.
Y muchas veces nosotros tenemos una comprensión limitada de quién es Dios. Muchas veces nosotros limitamos a quién es Dios. Lo limitamos. Lo limitamos con nuestros comportamientos, con nuestra forma de hablar, ¿no? Con nuestra falta de fe muchas veces limitamos al Señor. Y decimos, ¿cómo el Señor me va a sacar de esto? ¿Cómo el Señor me va a sacar de esto? No creo. Intenté por todos lados, pero no puedo salir. Pero déjame decirte que con el Señor sí puede. Porque a medida que tú te vas involucrando con el Señor, te vas involucrando con Dios, Dios va a empezar a hacer cosas geniales contigo. Dios va a empezar a hacer cosas geniales. Involúcrate con Dios y yo apuesto por Dios en esa historia. Yo apuesto por Dios en esa historia porque sé que las cosas van a resultar. No digo que van a ser fácil, pero van a resultar. Con Dios sí se puede. Y alguien tiene que escuchar esto. Con Dios sí se puede. Con Dios sí se puede salir. Con Dios sí se puede mejorar. Y con Dios se pueden hacer las cosas bien. A lo que muchos llaman una acción correcta o una acción bien vista, Dios lo llama religiosidad. A lo que muchos llaman una tragedia, como lo que estaba sucediendo, Dios llama una oportunidad. En el caso del ciego de nacimiento, Dios vio una oportunidad. ¿Se fijan? Dios ve una oportunidad. En cada situación, Dios ve oportunidades. ¿Usted qué está viendo? ¿Usted qué está viendo? En la temporada que usted está viviendo, ¿qué es lo que ve? ¿Ve una oportunidad de crecimiento o ve una tragedia griega? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿No? Entonces es importante entender que la religiosidad también va a limitar nuestro conocimiento hacia Dios. Fíjense, ese hombre no procede de Dios, dicen los fariseos. Fíjense que en esta época, todo aquel que decía que Jesús era el Cristo, lo va a decir más adelante, era echado de las sinagogas. Lo va a decir. En un versículo lo dice. Porque las cosas ya estaban muy revolucionadas con Jesús. Jesús ya había hecho muchas obras y mucha gente estaba siguiendo a Jesús y a sus discípulos. Entonces los fariseos, ¿qué dijeron? Cada persona que diga que Jesús es el Cristo, no entra más a una sinagoga. Y no entrar más a una sinagoga te excluye socialmente. Te excluye. No sé con qué lo podíamos comparar el día de hoy, pero te excluye. Dejas de tener un estatus. Dejas de tener estatus social. Entonces, era complicado y la gente tenía miedo. Tenía miedo de decir que Jesús era el Cristo. Por lo mismo, porque ibas a perder tu reputación. Yo no sé cuánto perdimos si nosotros decimos que somos cristianos en este tiempo. ¿Cuánto perdimos? ¿Se ha dado cuenta usted cuánto perdemos? Capaz que nos digan fanáticos, nos etiqueten como fanáticos, como una persona religiosa, ¿no? Y nada más. Puede ser que lleguen ahí en otros extremos, pero creo que lo que nosotros perdimos hoy no es tanto, la verdad, no es tanto. Número 3. La religiosidad transmite una atmósfera de miedo y rechazo, mientras que la cultura de reino muestra compasión y oportunidades. Compasión y oportunidades. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Los fariseos no creyeron. Estaban viendo el milagro ahí mismo, y dijeron, no, este no es el ciego que todos conocen. Los vecinos están equivocados. Porque los vecinos, los que conocían al ciego, lo llevaron a los fariseos. Fíjense. Los vecinos llevaron al ciego a los fariseos. Y no lo podían creer, entonces fueron donde sus padres. Y le dijeron, ¿es verdad que este era ciego de nacimiento? Y los padres, ¿saben qué dijeron? Sí, pero no sabemos cómo fue. Sabemos que fue sano, pero no sabemos qué más pasó. Pregúntale a él porque él es ya grandecito. Le dice, él es ya grandecito, ya está viejito, ¿por qué le pregunta a los papás, no? Cortemos el cordón umbilical, ya me lo han dicho. ¿No? Entonces, no quisieron decir los padres del ciego de nacimiento, no quisieron decir de que Jesús lo había sanado porque tenían miedo de reconocer que Jesús era el Cristo y que fueran expulsados de la sinagoga, ¿no? Entonces, la religiosidad infunde miedo, ¿no? ¿Y saben qué? Convertir a las personas en cristianos a través del miedo es una actitud de fariseo. ¿Se fijan cuando se nos acaban los recursos? Entonces digo, bueno, metamos un poquito de miedo, ¿no? A ver si por el miedo por último se convierten, ¿no? Entonces convertir a personas en cristianos a través del miedo es una actitud de fariseo. Yo me acuerdo de una historia mía, que una vez, no me acuerdo qué edad tenía, era chiquitito, pero recuerdo que desperté, allá en Puente Alto, desperté y no había nadie. No había nadie. Fui a la habitación de mis padres, no estaban. Fui a la habitación de mi hermano, porque no estaban mis hermanos chicos, estaba solamente Oscar, y no había nadie, y nadie me había dicho nada. Yo dije, me quedé. Hasta luego, fui bueno. Dije, hasta luego. Y me entró un miedo. Hermano. Fueron como 10 minutos de terror. Ni la casa del terror de Fantasylandia me dio tanto miedo cuando fue ese día en mi casa, ¿no? Y yo dije, bueno, no escuché fui, ¿no? Fui. Entonces tenía ese miedo siempre de no ponerme cuentas con Dios, y si no me ponía cuentas con Dios, me llegó mi momento. Entonces yo, en ese momento, estaba preparando mi arsenal para pelear con el anticristo y con todas esas personas que me iban a perseguir, porque tenía la idea de que ahora venía el momento de que me iban a perseguir y todo eso. Entonces yo dije, voy a armar mi mochila, voy a echar 2 atunes a mi mochila, voy a echar un palo, un arroz para sobrevivir en este tiempo, ¿no? Y a ver hasta qué hora sobrevivo, ¿no? ¿Hasta cuándo, no? Entonces ahí después mi mamá me llama, recuerdo, y me dijo que estaba en el supermercado. Estaba en el supermercado. Y no sabía, y no había pasado nada, ¿no? Entonces muchas veces el miedo produce cambios, pero son momentáneos. Son momentáneos. ¿Mm? Pero Jesús vino a encontrarse con nosotros para producir en nosotros cambios trascendentales. Entonces nosotros tenemos que madurar y tenemos que seguir creciendo. La Biblia habla mucho de progresar. La Biblia habla mucho de progresar, de ir mejorando. Entonces, por lo tanto, nosotros también tenemos que ir mejorando. Tenemos que madurar en muchos aspectos, ¿no? Tenemos que madurar en los aspectos espirituales, sí, pero también en los otros aspectos. En los otros aspectos también. En los aspectos emocionales también. Estoy leyendo un libro súper bueno que se llama Emocionalmente Sano. Me lo regaló alguien de acá, pero no estoy seguro quién. Y habla de que no puedes ser espiritualmente sano si no eres emocionalmente sano, ¿no? Entonces muchas veces nosotros jugamos a este jueguito del medio fariseo, ¿no?
Entonces tratamos de empujar una vida espiritualmente aceptable, pero emocionalmente estamos destruidos. Emocionalmente estamos destruidos. Pero nosotros, nuestra línea espiritual está intachable, ¿sí? Pero ¿cómo nos damos cuenta que las otras áreas no están entregadas? Porque nos dicen algo y nos derrumbamos. No me saluda un hermano y no, ¿no? Entonces creo que cuando hay un problema así, que afecta, que fuiste afectada de otra persona, creo que es importante que nosotros investiguemos bien cuáles fueron las causantes. Porque a mí me ha pasado, y yo voy a hablar por mí, de que a veces me ha pasado, hoy no me saludó este hermano, no me saludó esta hermana. Pero nosotros no sabemos qué es lo que está viviendo esta hermana o este hermano, no sabemos la situación en la que vino. Yo siempre he contado esta historia y la encuentro muy, muy graciosa. Es cuando una vez pasé al altar y el pastor oró, como, ya le había contado esta, ¿no? Pero oraba por los hermanos y yo veía que casi salía fuego de los hermanos cuando el pastor oraba por ellos y yo venía, aquí viene el pastor, va a orar por mí. Y oró por mí y fue como 6 segundos. Mientras que con lo otro oró como, no sé cuánto habrá sido, pero mucho rato. Y lo mío oró por allá y se fue rapidito. Yo dije, me tiene mala. Señor, sanidad, me tiene mala. ¿O será que sabe lo que estoy haciendo? ¿O será que el Señor le reveló lo que estoy haciendo? Qué miedo es cuando uno está haciendo las cosas mal y hay personas de Dios que empiezan ¿no? a darte a conocer lo que tu vida íntima, ¿no? ¿Sí? Entonces muchas veces escapamos de esas personas porque dice, ay, no me vaya a decir algo que sepa, ¿no? Y déjame decirte algo, cuando una palabra viene de Dios, Dios siempre te va a hablar con esperanza. ¿Cómo discernir que una palabra viene de Dios? Es porque la palabra de Dios viene con esperanza. ¿Exhortamos? Sí, exhortamos. ¿Reprendemos? Reprendemos. Pero con esperanza. Si hasta Pablo se atrevió a reprender a Pedro, en Gálatas dice, cuando Pedro era el líder de la iglesia, ¿no? Pero con amor, con esperanza. Con esperanza. Y creo que eso es importante para discernir la voz de Dios. ¿Me habló Dios? Sí. ¿Hay esperanza en ello? No, entonces no es de Dios. Así de simple. Entonces no es de Dios. Fíjense, me pasó una cuestión súper extraña esta semana. Estoy orando por una de las tías del jardín de mi hija que me pasó algo súper extraño, me pidió que orara por ella y me dijo, ¿sabes que llegó una persona? A esa persona se le murió su esposo de un día para otro. Yo lo conté acá. Y estuvo preocupada y se acercó a mí y me dijo, disculpe que lo moleste, me dijo, pero ¿sabes qué? Vino una persona y me trajo 3 flores, me dijo, ¿ya? Y me dijo, esta persona, eran 2 flores, y la tercera estaba seca. Una cuestión rara, mística. Y me dijo, este eres tú, este es tu marido que falleció, y la tercera flor que está seca, te vas a convertir tú. Vas a ser tú en los próximos días porque no estás yendo a la iglesia. Le dijo eso. Una persona que llegó le dijo, la tercera flor vas a ser tú en los próximos días porque no vas a ir a la iglesia. ¡Oh! Yo dije, ya, pero ¿con qué sensación te quedaste? ¿Te dio alguna esperanza? No, me machacó, me dijo, hasta más no poder. Me dijo, me machacó. Y quedé como cabizbaja. Bueno, yo le dije, yo no sé si es de Dios, le dije esa palabra, no me atrevería a decir, pero yo dije, si cuando Dios te habla, dice, te va a dar esperanza. ¿Mm? Y capaz que sí, capaz que sea bueno que vayas a la iglesia, ¿no?
porque te va a hacer bien, porque nos hace bien congregarnos, ¿no? Nos bendice, pero no sé si vas a quedar como esa flor seca. Le dije, capaz que, no sé en qué contexto te lo dijo, pero bueno, en fin, creo que es importante discernir la voz de Dios en este tiempo de manera correcta, ¿no? A lo que muchos llaman sinceridad y acción correcta, Dios lo llama egoísmo. El legalismo usa el nombre de Dios para lapidar a las personas, mientras que los que estamos en una cultura de reino usamos la palabra de Dios para entregar esperanza, para entregar esperanza. ¿Hay juicio en la Biblia? Hay juicio. El juicio es postrero, la esperanza es para hoy. La esperanza es para hoy. La esperanza es mientras estamos vivos. El juicio es postrero. Entonces es importante, ¿no? Entender eso. Entonces, hagamos un repaso. La religiosidad mantiene al que sufre en el mismo lugar. Pero la cultura del reino manifiesta a Jesús para cambios trascendentales. Dios busca que usted y yo cambiemos. ¿Sí? Nos acepta como somos, como venimos. Así, con nuestros harapos sucios, todos sentados a la mesa. Todos sentados, ninguno excluido. Pero Dios no te va a dejar así como estás. Dios no me va a dejar así como estoy, hoy por hoy. La religiosidad se esconde detrás de Dios para disimular su egoísmo, ¿no? Disimulamos nuestro egoísmo, nuestro odio muchas veces a las demás personas. Si usted es de las personas que no se lleva bien con alguien y cuando esa persona le va mal y usted se alegra, pídale perdón a Dios porque está pecando. Está pecando. Por eso es importante que nos alegremos con lo que le sucede a los otros. Es importante que se alegre con lo que le sucede a los otros. Y se lo digo muy sinceramente porque digo, Señor, me cuesta tratar con esta persona, pero le está yendo bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, le está yendo bien y yo me alegro. Sí. Me ha costado amarlo, Señor. Te lo confieso, me ha costado amarlo, pero le está yendo bien. Y si le va mal, Señor, que duela mi corazón. Que le duela mi corazón. Que le duela mi corazón. Porque la religiosidad imita tener presencia de Dios, pero la sustituye. La sustituye. ¿Y se puede sustituir la presencia de Dios? Sí, pero en realidad no hay una cuestión que trascienda. No hay frutos en eso, ¿no? Muchas veces en las comunidades de fe sustituimos la gracia de Dios, la presencia de Dios por otras cosas, por otras cosas. Y la cultura del reino manifiesta el amor de Dios en acciones. Jesús hizo una acción, sanó al ciego. Usted va a decir, capaz que yo no pueda sanar al ciego, pero hay muchas cosas que podamos hacer, ¿no? Para amar a las personas, amando a las personas. Si usted no sabe qué decir, si usted no sabe qué palabra entregar, ame a las personas, ámelas. Usted dice, tal vez yo soy de aquellas personas que me cuesta dar una palabra, ¿no? Que se me enredan los versículos, que por ahí se me olvidan, ¿no? Y mezclo personajes bíblicos con dibujos animados. Se me olvida. Pero ame porque eso es muy bíblico. Es muy bíblico. Y tal vez las acciones no nos van a salvar, pero las personas necesitan de sus acciones. Si nosotros decimos, claro, las obras nos salvan, pero las obras las necesitan las demás personas. Yo necesito de sus obras, de su amor. Gloria al Señor. Y por último, la religiosidad transmite una atmósfera de miedo y rechazo, mientras que la cultura de reino muestra compasión y oportunidades. Me quiero quedar solamente con este versículo, el versículo 15. Y dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos
y me lavé y ahora veo. ¿Mm? Y Dios me decía algo, creo que Dios me decía algo. Me decía, Dios, yo Esteban, de lo poco puedo hacer mucho. Fíjense esto. No sé si pueden pasar los músicos porque ya estoy terminando. Por favor. Muchas gracias. Muchas veces tú vas a tener mucho y vas a hacer poco. Y eso mucho que tienes, muchas veces no va a calificar para un milagro. ¿Mm? Un momento. Muchas veces, lo mucho en nuestras manos, levanten las manos. Muchas veces, lo mucho en nuestras manos es poco. Y no califica para un milagro. No va a calificar para un milagro. Pero esto me decía el Señor, pero muchas veces lo poco en manos de Dios es todo. No sé cuántos dicen amén a eso. Y sí califica para un milagro. Muchas veces lo mucho en nuestras manos es poco y no califica para un milagro, pero muchas veces lo poco en manos de Dios es todo y califica para un milagro. Quiero hablarle a esas personas que por ahí no se sienten capacitadas. Y digo, y que dice tal vez como dije yo en algún momento, Señor, me encantaría tener esto que tiene mi hermano. Me gustaría tener estos recursos para yo poder también implementarlos. Pero déjame decirte que ya lo poco que Dios te ha dado va a ser mucho. Entonces a veces estás esperando que Dios te dé para poder hacer, pero Dios te dice, con lo que tienes ya hace. Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en cualquier cosa menos en Dios. Menos en Dios. Tal vez eres de aquellos que, como dije anteriormente, que le cuesta aprenderse la palabra, que no memoriza la palabra. Tal vez eres de aquellos que tuvo una vida y un pasado súper difícil, ¿no? Un pasado súper difícil. Y por consecuencia de eso te costó crecer porque tuviste muchos límites, muchos límites. Tal vez algunos de acá ni siquiera llegaron a cuarto medio, a octavo. Pero déjame decirte que con lo que Dios ya te dio, Dios va a hacer cosas grandes. Apuesto por esa historia. Pero hay algo que nosotros necesitamos y es comunión con el Espíritu Santo. Es comunión con el Espíritu Santo. Porque de lo poco Dios va a hacer mucho. De lo poco que era Pedro, Jesús dijo, vamos a pescar. Pedro no pescó un zapato ese día. Ni el resfrío lo pescó. Y la palabra dice que cuando pescó, la barca casi se iba de vuelta. De lo poco, Dios va a hacer mucho. No sé cuántos creen en esta palabra, pero de lo poco, Dios va a hacer mucho. Y es una palabra que el Señor entregó y quiero compartírsela. Dios no te va a dar más si no ocupas lo que ya tienes. Escucha esto, iglesia. Dios no te va a dar más si no ocupas
lo que ya tienes. ¿Saben a qué Dios le da? A los que ya están haciendo. A los que ya están ocupados. Dios te va a capacitar cuando tú le digas sí. Sí. Acepto el desafío, Señor. Acepto hablarle a mi vecino, hablarle a mi vecina. Acepto ese desafío. Con mis límites, lo acepto. Lo acepto. Acepto ese desafío. Acepto orar todos los días, aunque sean 5 minutos. Poco a poco vamos a ir construyendo esta habitación permanente con Dios. Poco a poco. Gloria al Señor. Oramos. Si gusta, se ponen en pie. Oramos y cantamos una canción. ¿Sí?